Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Qué bueno que damos inicio a esta nueva semana después de haber estado, ¿verdad?, involucrado en lo que se celebró la semana que recién termina, que es, no sé si de qué parte se le puede llamar celebración. Es penoso, ¿verdad?, que lo que se hace en ese tiempo donde se diría uno se conmemora es el lenguaje común, la muerte del Señor Jesús, y poco se habla de la resurrección, y las palabras que se usan son de celebraciones, pero celebraciones que hace el mundo a su manera y es penoso, pero nada, oramos, Padre, gracias, porque nosotros tenemos la verdad de tu palabra. No hay excusa porque ahí está tu palabra. Ellas nos muestran lo necesario, lo que debemos saber. Ayúdanos a entenderla. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces, nosotros continuamos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, los versículos 38, 39 y 40. Vamos a leer donde dice: pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Amén. Esta conversación viene como resultado de dos de los seguidores del Señor, discípulos del Señor que iban camino a Emmaús. Es una historia conocida para los que leen la Biblia. Y disculpen que estaremos hablando en esta semana bajo el tema Jesucristo no miente. Entonces, estos discípulos del Señor iban conversando en el camino y el Señor se le aparece. El Señor se aparece como una muestra de que su resurrección no fue un mito, de que fue una realidad, de que fue real, que Él resucitó. Porque como hemos dicho en tantas ocasiones, el Señor no tenía necesidad de hablar mentira. Los ángeles, por supuesto que no. Dios, mucho menos, ¿verdad? Esto es una combinación que toda converge en el plan de Dios y de la resurrección de Jesús y del sacrificio, de la muerte, del trabajo que el Señor Jesús vino a hacer. Entonces ellos van conversando y Jesús se le aparece. Y entonces el Señor sabía lo que había en el corazón y en el pensamiento de ellos, porque el Señor Dios sabe todas las cosas, omnisapiente. Entonces dice, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Eso es la pregunta del Señor a ellos. ¿Por qué ellos estaban turbados? Porque vinieron al corazón de ellos esos pensamientos de turbación, de negación, de duda, de temor, de inseguridad. Y dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. El Señor le muestra, porque en la mano del Señor Él le quiso mostrar las marcas que dejó la crucifixión para que ellos la vieran. No porque el cuerpo resucitado del Señor iba a resucitar deformado, ni mucho menos. Pero el Señor tenía que mostrarle evidencia a ellos, y no es que el Señor el día sentado a la diestra de Dios el Padre va a tener esas marcas. En ese momento el Señor se las quiso mostrar para que ellos, porque hay personas, como hemos dicho en otra ocasión, que necesitan ver, necesitan evidencia. No todo el mundo cree por fe, y el Señor en un momento dice, bienaventurados vosotros los que creísteis sin ver. Mucha gente quiere ver, pero aún viendo no creen. O sea, porque hay un problema de incredulidad a la verdad. La mentira no necesita
demostración de nada, penosamente, porque la gente cree en la mentira, no importa, pero la verdad sí. Entonces el Señor le muestra la evidencia, dice, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpar, tóquenme y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Ciertamente los espíritus no tienen carne ni hueso. El Señor nos resucitó como un espíritu. Dice, como veis que yo tengo, el Señor resucitó en carne y hueso, y ellos lo vieron en carne y hueso. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. El Señor se lo mostró para que ellos vieran, para que eso fuera una evidencia, porque ellos iban a ser testigos. Estos dos discípulos del Señor, que lo vamos a ver más adelante, la historia registra un poco de quiénes eran, pero es la historia, la Biblia solo dice esos dos discípulos y después menciona a uno de los dos por nombre, que dice que era un pariente de Jesús. Pero la evidencia es que Jesús no miente, Jesús no es mentiroso. Jesús dijo que iba a resucitar y resucitó. Lo importante es que tu fe en este día esté puesta en la verdad de la resurrección de Jesús. Porque de la manera que Jesús resucitó, tú también, si crees en el Señor, cuando mueras serás resucitado. Dios te bendiga en este día.